Ya démosle unos minuticos a Carlos, que ya está a punto de empezar. Buenos días nuevamente. Vamos a darle la bienvenida a Oscar Sánchez, quien es nuestro arquitecto de nube, quien va a dar inicio a el evento. Buenos días, Oscar. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Silvia, gracias. Hola a todos, buenos días. Gracias por el espacio que nos dan. Em, bueno, cuando estamos hablando de ciberseguridad, eh, normalmente empezamos con temas técnicos, temas de la actualidad, temas em, de las amenazas que están ocurriendo hoy por hoy, y así podemos comenzar a platicar de muchas, ¿verdad? Cómo se ha estado aumentando considerablemente durante todo este tiempo. em, estos temas y mucho ha sido porque eh, era que no se ha estado buscando o se ha estado viviendo una aceleración a la digitalización. Eh, Ni siquiera entraríamos a tocar temas de la transformación digital, simplemente la digitalización en donde todo lo estamos tratando de convertir con tecnología, y buscamos poder abarcar más utilizando pues toda la tecnología que nos ofrece, principalmente hoy por hoy, que es mucho más fácil poder hacerlo a través de la nube, ¿verdad? Y es que se han hecho diferentes encuestas. En el año, creo que fue 2020, em, pues la empresa McKinsey hizo una encuesta global a ejecutivos de nivel C de muchas empresas respecto a todo este tema de la digitalización. Y ellos indicaban, según la mayoría, dice que en los últimos 3 a 4 años
la crisis, la crisis de todo el tema de COVID aceleró por muchos años todo lo que se estaba trabajando, ¿verdad? En cuestión de 2 o 3 años, de 2 años, se aceleró como que hubieran pasado 8 años en temas de la digitalización. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí vemos unas gráficas más o menos de 2017, 18, 19, cómo reventó para 20 la adopción de todo el tema digital. Y esto pues a raíz de que ya muchas empresas comenzaron a tener que trabajar a través del esquema de teletrabajo, ¿verdad? Entonces, todo este esquema de digitalización es muy bueno, lo personal creo que es muy bueno, porque permite poder mejorar procesos, automatizar procesos, permite ya no estar dependiendo de temas como papeles, incluso como correos como tal, correos electrónicos como tal. Eh, ya las comunicaciones son mucho más rápidas, mucho más puntuales, y eso ha ayudado bastante, incluso mucho más que lo que veníamos trabajando anteriormente, ¿verdad? Em, Sin embargo, para muchas empresas fue un impacto muy fuerte. Sabemos que fue un impacto tan fuerte, tuvieron que buscar adaptarse a las tecnologías, no necesariamente adoptaron todo, pero se tuvieron que adaptar. Las compañías tuvieron que acelerar drásticamente cambios a nivel de tecnologías que estaban comenzando, en algunos casos estaban comenzando a evaluarlas, en otros casos pues la veían como a mediano plazo, un par de años para comenzar. Sin embargo, todos estos ejecutivos, esta es la misma encuesta de McKinsey, todos estos ejecutivos indicaron que sus compañías comenzaron a responder a todos los cambios tecnológicos para poder adaptar eh, sus procesos con las tecnologías, ¿verdad? Y esto nos da esta gráfica que a mí me parece muy interesante porque cómo se aumentó la velocidad en que ellos pensaban comenzar a tener esto. Por ejemplo, en esta gráfica, para explicarlo un poco, nos dice que algunas empresas tenían la expectativa de que en aproximadamente año y medio ellos iban a comenzar a trabajar con un esquema de teletrabajo, ¿verdad? Y colaboración. Sin embargo, muchas de esas empresas tuvieron que asociarlo de 450 días, en 10, 11 días tuvieron que adaptar tecnología para comenzar a trabajar esto. O sea, esto es importante, es impactante, porque no les dio mucho tiempo de investigar qué tecnologías podían utilizar, incluso el tema de presupuesto. Tuvieron que hacer movimientos rápidos porque tuvieron que comenzar a adquirir cosas que no tenían planificado. Eso nos dio un factor de aceleración de un 43% bueno, 1,43 de todo lo que ellos estaban planificando poder hacer, ¿verdad? Y así es como se pueden ir viendo cada uno de estos puntos. Pero uno de los puntos que más impacta es cómo comenzaron a migrar de manera drástica y rápida sus recursos a la nube. Cómo comenzaron a utilizar la tecnología avanzada para sus operaciones. Pero todo este tema de la nube tiene un alto impacto. Vean cuál es la tasa de aceleración. 24.1, ellos tenían calculados que en 550 días ellos estaban con expectativa que iban a migrar sus recursos a la nube y lo tuvieron que hacer en menos de un mes, en muchos casos, ¿verdad? Principalmente recursos que eran muy claves para la organización. Entonces, todo este esquema, todo este cambio, toda esta adaptación de la tecnología, pues por supuesto, vino a traer un impacto para todo. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando hablamos de adaptación de tecnologías, a diferencia de una adopción, es cuando
por alguna situación de emergencia o algo, tengo que adquirir tecnología y la comienzo a utilizar, pero yo todavía no he modificado mis procesos y yo todavía no he generado políticas internas para poder utilizar estas tecnologías, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya empiezo a crear todos esos procesos, cuando ya empiezo yo a capacitar al equipo, cuando empiezo a tener gobernanza sobre esto, yo ya estoy comenzando a adoptar la tecnología, ya la empiezo a hacer mía, a utilizar toda esta tecnología para poder hacer uso de ella. ¿Y qué es lo que trajo todo esto? Pues definitivamente un impacto a nivel de seguridad. Esta es una gráfica del 2020 de la Interpol, solo para darnos una idea general del impacto que tuvo a nivel de seguridad, pues todos estos cambios. Me disculpo que aquí no coloqué cuáles eran lo voy a modificar, pero básicamente en estas gráficas nos dice que hubo un aumento del 36% de ataques de ransomware solamente en el 2020. Ahorita ya cambiaron las gráficas. Es decir, durante el periodo que se había empezado todo el tema de COVID, debido a que muchos están adoptando tecnología, debido a que muchas compañías tuvimos que salir de la oficina y comenzar a trabajar en teletrabajo, el aumento de infecciones por ransomware fue de un 36%. Un 59% fue aumento de personas que fueron afectadas por algún tipo de malware por correo electrónico o de phishing. Entonces, todo esto es importante, es impactante y uno podría venir a preguntarse, bueno, ¿y por qué es ese impacto tan alto? Por qué a pesar de que anteriormente no teníamos ese impacto, porque teníamos un nivel de seguridad alto, por qué sí se vio ese aumento, ¿verdad? Y lo seguimos viendo, hoy por hoy lo seguimos viendo. Y es por lo que les comentaba, uno de los puntos principales es porque muchas veces adaptamos tecnología, pero no adoptamos todo el esquema que este conlleva. Una de las bases que hoy por hoy se utilizan para todo el tema de ciberseguridad es el framework 1.1 de NIST, en el que se enfoca en estos 5 grandes grupos. Identificar cualquier tipo de brecha que pueda existir dentro de la organización. Esto lo podemos hablar a nivel de infraestructura, esto lo podemos hablar a nivel de, de la tecnología que estamos utilizando. Si lo ponemos un poco más a bajo nivel, poder identificar todos aquellos dispositivos que no tienen las actualizaciones requeridas, y no solamente el sistema operativo, sino de las aplicaciones que uno tiene instaladas en sus computadoras. Y ese es un punto muy importante. Hoy por hoy pensamos que únicamente con las actualizaciones de seguridad en el sistema operativo estamos libres, y no es así. Cuando uno va a revisar un poco sobre em, todas las amenazas que se van detectando, por ejemplo, tomamos como base Mitre, em, vemos que muchas de ellas vienen a raíz de que hay vulnerabilidades en diferentes software, en browsers, en aplicaciones para desarrollo que tenemos que tener instaladas en nuestras computadoras. Y muchas son de riesgo alto y sin embargo siguen entrando, pero repito, porque a veces nos enfocamos únicamente en mantener un sistema operativo actualizado, pero estamos dejando algún browser desactualizado. Y eso es algo bien común verlo hoy por hoy en las compañías, porque principalmente en aquellas que hacen desarrollo en casa, que muchas veces hacen desarrollos em, a la medida, pero están requiriendo una versión específica de browser. No sé si aquí habrá alguien que desarrolla de esa manera y tienen que trabajar en cierta versión. ¿Cuál es el problema? En términos de seguridad, es de que conforme van saliendo más brechas de seguridad, pues los proveedores, los diferentes browsers van generando actualizaciones de seguridad. Pero si yo por normativa, por el uso de una aplicación, yo no lo puedo estar actualizando, estoy volviendo vulnerable mi equipo. Y ya no tiene que ser por un sistema operativo, sino que fue por el browser.
Entonces, son ese tipo de cosas que tenemos que estar identificando, protegiendo, por supuesto. ¿Qué sucedía antes? Antes de todo este tema que hubo en el 2020. Nuestra protección principal era el firewall perimetral y cualquier tecnología que pudiéramos tener perimetral. De ahí teníamos algún antivirus de alta gama, no necesitábamos un EDR, no necesitamos nada de eso, porque nos sentíamos confiados. En el momento en que tuvimos que salir de la oficina, fue cuando se aumentó todo esto. ¿Por qué? Porque nuestra protección estaba solamente a nivel perimetral, pero los usuarios, sus equipos, sus dispositivos, ya sea personales o de la organización, pues no tenían el nivel de protección. Detectar pues todas las herramientas que pueden llegar a tener uno para detectar cualquier tipo de amenaza, poder tener la capacidad de responder de mejor manera si fuera una respuesta automatizada por la misma tecnología y recuperar. Ahora, repito, todo esto es algo que muchas compañías ya lo estaban adoptando, a pesar de que no se estaban basando rigurosamente sobre todo el framework. Repito, uno de los más comunes es la parte de este framework de NIST. Tal vez sin conocimiento del framework ya lo estaban adaptando y adoptando. Sin embargo, dentro de todo este esquema muchas veces queda este, de fuera algo muy importante. Y esa parte importante es el usuario final. ¿Y qué es lo que sucede? Dentro de toda la tecnología que uno puede llegar a tener, en donde puede identificar amenazas, donde puede ir a proteger uno cualquier tipo de amenaza que pueda estar ocurriendo. Si el usuario final no tiene una buena cultura, no tiene conocimiento de lo que es ciberseguridad, de lo que debe y no debe de estar haciendo, de lo que ellos pudieran comenzar a tener actividades que pueden venir a generar algún tipo de brecha de seguridad. Entonces realmente no estamos cumpliendo con todo el alcance que deberíamos de tener, ¿sí? Em, por ejemplo, yo puedo tener toda la protección de correo electrónico, puedo tener todo mi anti-spam y todo, pero sabemos de que existen pues todos los ataques del día cero y hay algunos que no necesariamente, aparentemente no son em, eh, algún tipo de phishing o algo, pero porque ya la forma en que los cibercriminales hoy por hoy están atacando es totalmente distinta, ya no es como antes. Yo recuerdo a finales del año pasado, em, de, eh, un cliente nuestro comenzó a recibir correos de estaba haciendo ingeniería social, inicialmente estaban haciendo ingeniería social a través de correo electrónico, buscando que les respondieran los correos, estaban buscando a ver quién les respondía para comenzar a iniciar un ataque. Y cuando uno fue a investigar ese correo parecía extraño y todo, pero no tenía nada malo. Es decir, de hecho, cuando uno revisó el encabezado del correo electrónico, em, venía de un dominio, perdón, de una plataforma pública eh, que uno puede adquirir, pero que dan tiempos de prueba, por ejemplo, un periodo de prueba para poder utilizar ese servicio. Entonces era de una plataforma muy segura, muy válida. Venía de un dominio que lo adquirieron. Em, pero sabemos que un dominio se puede conseguir por $2 por año, ¿verdad? Cualquier tipo, hasta gratis hay algunos. Y ellos enviaron el correo de esa manera y no venía ningún link, pero lo que estaban comenzando era hacer un poco de ingeniería social para poder estar haciendo después de eso, una campaña de ataque. Estaban tratando de suplantar la identidad de una de las personas dentro de la empresa. Entonces, ya no es solamente de que si detecta que es phishing o no, sino que el usuario se vuelve un punto clave. Porque, ¿qué pasa si él comienza a responder correos así? Repito, no tiene nada. Inicialmente pueden decir, bueno, no tiene nada de phishing, no tiene nada de esto. Pero eh, eso es inicialmente, pero después ya cuando comienza a hacer una campaña de ataque, ahí sí ya se puede ver afectado toda la compañía, ¿verdad? Entonces es bien importante esta parte y ahí es en donde entra
el tema de la cultura de ciberseguridad. Ahora, para términos generales, quisiera resumir en un par de puntos qué es lo que es una cultura como tal, cultura a nivel general. Uno son conocimientos, ¿sí? Cuando hablamos de cultura, son los conocimientos que se tienen. Por ejemplo, cuando uno habla de una cultura en el país de origen de cada uno, pueden venir algunas ideas o algunos conocimientos como cuando alguien tiene algún tipo de afectación en su cuerpo. Por cultura muchas veces les dicen, mira, toma un té de tal cosa con tanto de limón y todo eso, y bueno, y les hace sentirse mejor. Toda esa parte de conocimiento es parte de lo que está enraizado dentro de una cultura a nivel general, ¿verdad? También tradiciones, una cultura tiene que ver con tradiciones. Dentro de, repito, poniendo otra vez el ejemplo de una cultura, de un país, de una región, se tienen diferentes tradiciones. La forma, por ejemplo, en muchos países se celebran, por ejemplo, el Día de la Madre, una misma fecha. Sin embargo, la tradición en cada país puede cambiar cómo pueden ir celebrando cada una de esas fiestas, ¿verdad? Por ejemplo. También tiene que ver con costumbres, tiene que ver con la forma en que nos están enseñando a hacer cada una de las cosas, la forma en que nos desenvolvemos, a pesar de que podamos tener diferentes costumbres a nivel de familia dentro de una cultura completa, de un país. Hay algunas que son muy marcadas por cada país, por cada región, ¿verdad? También prácticas de lo que uno hace de su día a día. Es parte de toda la cultura y normas. Entonces, cuando hablamos de todo un tema de cultura, estamos hablando, y esto y más cosas, ¿verdad? Aquí solo resumí algunas principales, pero cuando hablamos de temas de cultura, estamos hablando de, entre muchas cosas, todo esto. Pero ahora, veamos cómo tenemos que adoptar esto para con los usuarios. Es decir, siempre tenemos al usuario, pero cuando hablamos de cultura de ciberseguridad, necesitamos em, llevarles ese conocimiento de ciberseguridad a los usuarios. Cuando hablo del conocimiento, no solamente es de que existen amenazas, sino que también existen formas para poder detectarlos, prácticas que uno debe de tener en el momento de que detecta algo que no es normal, que no es sospechoso. Por ejemplo, cuando me envían algo bien básico, cuando me envían un correo y únicamente me dice el nombre de mi jefe y que me está preguntando cosas que normalmente él no hace, yo lo que tengo que ir a revisar es si realmente la dirección de correo de él. Pero ser muy cuidadoso porque em, eh, pueden estar agregando alguna letra de más que venga a parecerse, pero al final es diferente el dominio. Em, entonces son cosas, como les comentaba, tal vez no están suplantando el dominio, están utilizando un dominio X, pero lo he visto muchas veces, de que solamente se dejan llevar por el nombre, no revisan la dirección de correo, aunque sea distinta. Se dejan llevar por el nombre y ya están respondiendo un correo que no deberían. Y las tecnologías no lo detectan, porque al final, ¿cuántos Oscar Sánchez pueden haber en todo el mundo? Entonces no es que una tecnología vaya a bloquear solamente porque está enviando de otra persona que tiene un mismo nombre. No tendría lógica. Pero uno como usuario sí debería estar atento, principalmente si son correos de personas de alto rango dentro de una compañía, pues tiene que estar atento. Entonces, todo ese conocimiento tenemos que transmitírselo a los usuarios. Todo ese conocimiento es necesario que los usuarios lo tengan. Las costumbres que ellos tienen de mucho tema y no solamente del correo. Por ejemplo, hay una costumbre bien común hoy por hoy. Yo me puedo ir a un restaurante y me conecto a la red pública que está ahí. Vamos a ver algunas prácticas que son comunes que uno puede estar realizando, pero en temas de ciberseguridad hay que tener mucho cuidado. Veamos un par de ejemplos. Em, Hoy por hoy la tecnología ha ido avanzando de tal manera que em,
En muchas ocasiones ya no es necesario tener usuario y contraseña, incluso ya tenemos esquemas en donde podemos hacer toda la parte de passwordless que vino a aumentar la seguridad en algunos casos hasta un 99.9%. Viene a asegurar bastante. ¿Qué fue lo que sucedió? Las compañías tuvieron que comenzar a cambiar la forma en que otorgaban permisos y tuvieron que cambiar de la autenticación legacy que conocemos, autenticación básica, comenzar a adoptar diferentes tecnologías como la parte de OAuth 2.0. Ahora, algunas prácticas que uno tiene en su día a día puede llevar a que incluso este nivel de seguridad de OAuth pueda, si no se tiene bien configurado y si no se le da conocimiento a los usuarios del alcance que pueden tener, puede venir a ser también bastante peligroso. Voy a mostrar una imagen. Ustedes, cuando ven esta imagen, creo que muchos o todos la pueden identificar rápidamente. Cuando uno está instalando, por ejemplo, una aplicación en su celular, este es un celular Android, uno está instalando una aplicación. Muchas de estas aplicaciones piden permiso para poder tener acceso a todas estas características dentro de su dispositivo. Ahora, ¿cuántos nos detenemos en revisar cada uno de estos recursos o accesos que está pidiendo la aplicación? Yo recuerdo que hace unos meses, por un tema de salud, tuve que tomar un medicamento durante un periodo de tiempo. Y no sé ustedes, pero al menos yo era de los que si me ponían que tenía que tomármelo 3 veces al día, pues ponía 3 alarmas, ¿verdad? Sin embargo, pues busqué una aplicación por ahí para poder tener un mejor control y no estar creando tantas alarmas, sino que solo se mete el periodo de tiempo y todo y él solito creaba las alarmas. Entonces, dentro de esa búsqueda yo encontré una aplicación que era para seguimiento de medicamentos. Sin embargo, dentro de los permisos que me estaba pidiendo era tener acceso a mis contactos, a mis fotos, a mi cámara y a mi micrófono. Entonces, repito, muchas veces uno tiene la costumbre de que uno solamente acepta los términos que le están pidiendo porque yo quiero utilizar esa aplicación, pero si me pongo a pensar, ¿por qué una aplicación de seguimiento de medicamentos quiere tener acceso a mi micrófono, quiere tener acceso a mi cámara, quiere tener acceso a mis fotos y a los contactos? ¿Por qué tendría que hacer eso? En ese momento yo cancelé la instalación, busqué otra que no me pidió acceso a nada y pues bueno, ahí ya me fui. Pero repito, nuestros usuarios, ¿cuántos sí instalan aplicaciones de esa manera? Y ahí uno puede ver juegos, aplicaciones. Muchas veces cuando las aplicaciones son de empresas, por ejemplo, cuando instala uno aplicaciones de Microsoft, cuando instala aplicaciones de empresas como de ese nivel, los permisos que llegan a pedir pues sí tienen sentido respecto al uso que le voy a dar. Por ejemplo, instalar Teams, por supuesto. Teams en mi celular me tiene que pedir información de la conexión del Wi-Fi porque así detecta si estoy conectado por Wi-Fi o datos y con eso me puede dar una mejor calidad de la imagen. El micrófono de la cámara, pues eso tiene sentido, pero una aplicación para seguimiento de medicamento no. Ahora, llevemos esto o esta práctica común que uno puede tener con su dispositivo personal a algo que sí pueda venir a afectar a una empresa. Esta es la misma idea, pero, por ejemplo, y esto se puede ver aquí coloqué un ejemplo del lado de Microsoft, pero no es de que, o de Google puede ser, o cualquier marca, no es de que los permisos estén mal, simplemente qué es lo que hacen los cibercriminales hoy por hoy. Ellos crean servicios o aplicaciones y como ya no pueden venir a robar credenciales porque no les sirve de nada, porque tenemos el doble factor de autenticación, entonces ellos lo que hacen es pedir autorizaciones. Entonces lo que hacen es decir, le envían un link que lo redirige al sitio de, en este caso, por ejemplo, de Microsoft,
Y está diciendo, mira, tal aplicación está solicitando permisos sobre esto, leer contactos, autenticarse para poder leer el perfil, leer el correo, leer todas las notas, leer y escribir en las configuraciones del buzón. O sea, te está pidiendo incluso acceso completo a todos los archivos que se tiene. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando una persona ya tiene la práctica que instala cualquier cosa que le interesa y esto solamente le da a aceptar, cuando lea este tipo de mensajes, lo primero que van a hacer es, bueno, me están pidiendo permisos, tiene un URL del proveedor, no pasa nada, le voy a dar a aceptar. Por supuesto, hay formas de poder bloquear para que los usuarios no tengan esto, pero es algo que muchas veces por default no se tienen habilitado. Pero ahí es en donde viene la cultura para el usuario. Pero ¿qué es lo que sucede si el usuario viene y da este tipo le da a aceptar acá, así como así? Prácticamente le está permitiendo al cibercriminal el poder tener acceso a todo esto sin siquiera requerir una autenticación. Aquí lo que está haciendo es dándole una credencial en donde él con eso ya se va a poder estar conectando las veces que quiera, como quiera, y no le va a pedir nunca credenciales ni doble factor de autenticación ni nada. Entonces, es parte de esas prácticas que se debe de tener cuidado. Entonces, el estar otorgando accesos a aplicaciones sin que puedan analizarlos es una práctica común que tenemos que estar reforzando con nuestros usuarios. Incluso uno mismo puede estar cayendo dentro de estas prácticas y sin saber estamos dejando una brecha, porque podemos tener todo el nivel de seguridad, pero si un usuario está permitiendo esto, pues ya entraron a toda su información y le están dando acceso a toda la plataforma que ellos mismos manejan. Otra práctica común es conectarnos a redes Wi-Fi públicas. ¿Y qué es lo que sucede? Hoy por hoy eso es bien fácil. Existen muchas que son gratuitas, algunas que teóricamente son con contraseña, pero al final son contraseñas que están públicas. Entonces, de nada sirve. ¿Y qué es lo que sí puede estar sucediendo? Existen técnicas que los cibercriminales hoy por hoy pueden estar haciendo que ellos prácticamente se pueden poner en medio de la conexión de la red Wi-Fi con todos los routers y los dispositivos y ellos puedan estar entregando, incluso monitoreando qué es lo que están haciendo los usuarios. O sea, solamente el hecho de yo conectarme a una red pública, eh, ya estoy colocándome en un punto en el que si yo no tengo un nivel de seguridad alto, em, eh, dentro de mi dispositivo yo no tengo buenas prácticas, es muy probable que yo pueda llegar a ser víctima de un cibercriminal que está utilizando esa red pública em, como un punto intermedio para poder estar accediendo a información y sitios de personas. Muchos lo que hacen es que a través de esto colocan algún tipo de spyware en el que está comenzando a recopilar toda la información de lo que hace el del día a día del usuario y después lo único que hace es este, eh, eh, pues hacer algún tipo de chantaje para decir que va a publicar tales cosas porque ya tiene acceso a todo, ¿verdad? Eso es parte de lo que pueden estar haciendo. Entonces, em, estas son prácticas, repito, yo también me he conectado en redes públicas. Pero sí hay que tener cuidado con lo que uno hace. Algo que es bien común es, por ejemplo, quienes se conectan a redes públicas eh, y se ponen a hacer transacciones desde ahí en sus cuentas bancarias, por ejemplo. Tengan mucho cuidado, hay que explicarle al usuario que tiene que tener mucho cuidado porque les pueden estar espiando todas sus credenciales y todos sus accesos a ese tipo de actividades. Siempre existen las recomendaciones. Si uno se va a conectar a redes públicas, no estar accediendo a sitios en donde yo tenga que ingresar mis credenciales, no estar buscando información muy personal. Si yo necesito hacer eso, entonces es mejor que yo me conecte a una red personal, ¿verdad? Sé que muchas veces lo hacemos de esta manera para ahorrarnos datos, pero por temas de seguridad es mejor tener esto. ¿Y qué es lo que sucede también? Muchos usuarios
utilizan estas redes públicas para conectar su teléfono. Ahorita ni siquiera voy a hablar de laptops, el teléfono celular, pero es el mismo celular que yo utilizo para manejar la información de la empresa. Ahí tengo mi correo, ahí tengo mi Drive, ahí tengo todo eso. Entonces, de esa manera puedo yo estar dando acceso a también temas de la compañía y estoy exponiendo todo esto para la compañía. Otra práctica común que se puede tener es recibir de correos desconocidos. De hecho, este es otro ejemplo. Si se dan cuenta, este no tiene mayor detalle. Decía, hola, ¿cómo estás? Necesito que te ocupes de una compra por mí. Por favor, vuelve a responder cuando recibas esto. Si se dan cuenta, este correo no tiene un link, no tiene nada, pero sí está comenzando a decir, mira, devuélveme el correo en cuanto recibas esto. Y aquí es en donde están haciendo una especie de ingeniería social. El usuario lee esto y le da a responder. Técnicamente en ese momento no va a pasar nada. Sin embargo, le están diciendo al cibercriminal, mira, estoy atento a cualquier cosa que me vayas a pedir. Y ahí puede ser el inicio de un ataque. No solamente al usuario, sino que también a nivel de campaña en contra de toda la organización. Ahora, de todo esto, ¿cómo podemos comenzar a establecer? Porque ya vimos algunas prácticas, repito, ya hay más, pero son prácticas bien comunes que se ven todos los días con los usuarios. Pero ahora, ¿cómo podemos establecer esa cultura de ciberseguridad? Aquí hay un mapa que nos puede dar, nos da diferentes niveles. Estos niveles nos va a ir ayudando a poder ir mejorando todo eso. Por ejemplo, el primero, pues tenemos que entender que está un nivel en donde no existe esa cultura, en donde los usuarios no tienen conocimiento de eso. Y bueno, es en donde tenemos que ir empezando. Podemos decir que muchas empresas están acá. Luego, comenzar con la parte de cultura inicial. Necesitamos comenzar a darle formación a los usuarios. ¿Qué es ciberseguridad? ¿Qué es un cibercriminal? ¿Qué es un temas bien básicos? Solo, perdón, me están diciendo que no se ve la pantalla. ¿Me podrían confirmar si no se ve? No, si se está viendo la pantalla. Ah, ok. Y se ve, Oscar. Gracias, Cristian. Tal vez es algo ahí en tu monitor o algo. Ok. Espero que se pueda componer ahí. Gracias ahí por la confirmación. Bueno, entonces tenemos la parte de cultura inicial. Lo que sí voy a darles un zoom para que no se vea tan pequeño. Entonces, primero es con toda la parte de estar formando al usuario, tener capacitaciones, estarles dando incluso demostraciones de cómo puede venir a afectar si no se tiene uno un buen conocimiento. Muchas empresas desde acá comienzan a comienzan a asociar también algunos temas legales de cumplimiento como una motivación principal, ¿verdad? Decir, mira, hay prácticas que no están permitidas dentro de la organización. Entonces vamos recordando que tenemos que tener buenas prácticas, pero vamos formando a los usuarios. Después viene un nivel en donde ya vamos teniendo un entrenamiento. Para esto existen herramientas. De hecho, por ejemplo, Microsoft tiene una herramienta, tiene varias herramientas. Una de ellas es a nivel de correo electrónico con la que yo puedo estar enviando campañas de, em, suplantación de identidad, robo de credenciales, pero que al final cuando el usuario cae no es que le vaya a afectar en algo, pero ellos ya se van haciendo mucho más ágiles en poder detectar este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, viene esa parte de entrenamiento. Tenemos que estar entrenando a los usuarios constantemente, ¿verdad? Y después viene toda la parte de concienciación, en donde tenemos que estar, incluso el, el equipo de transformación digital, el equipo de TI tiene que estar buscando tener, dando pláticas, dando charlas, incluso repito, hasta ejemplos de cómo todo esto puede generar un ambiente de trabajo seguro dentro de la empresa. Poder estar motivando
a las compañías, de cómo va, por ejemplo, si se comienzan a hacer esas campañas constantemente y se va viendo la reducción de cómo van cayendo y va aumentando la cantidad de personas que lo están reclamando cada vez que existe algún tipo de ataque, pues bueno, se puede llegando hasta que se llega a una forma de vida. La idea es que los usuarios en su día a día ya estén aplicando prácticas de ciberseguridad porque de esa manera ya adoptaron. Acá están adaptando todo el tema de cultura. Acá ya adoptaron la cultura de ciberseguridad. Entonces, con esto, ya los usuarios en su día a día son mucho más seguros en la forma en que trabajan y se mueven y todo esto. Por temas de tiempo, quisiera dejar un par de minutos para preguntas. No sé si habrán preguntas dentro de todo esto. No sé si me escuchan. Sí, sí te escuchamos. Yo he estado viendo varias cosas sobre un software que se llama Pegasus, en el cual él puede hacer muchas variaciones de infiltración, incluso directamente por texto a un teléfono. Media vez se abre el link de la implantación. El firmware puede ingresar a todo, absolutamente todo lo del teléfono. ¿Cómo se podría hacer para evitar ese tipo de infecciones, se podría decir? Ya, mira, este funciona, bueno, principalmente es un spyware. Este funciona efectivamente cuando te están compartiendo algún tipo de link. Ahí viene mucho el tema de cultura, pero también de tecnología. Una práctica que no se tiene hoy por hoy es adquirir software de algún EDR o algún antivirus eh, anti-malware para los dispositivos móviles. Entonces, esa es una vulnerabilidad muy grande. Entonces, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta, y no solamente de la empresa, sino que también de los dispositivos personales, es que uno debería considerar ese tipo de cosas. Existen tecnologías que te permiten, por ejemplo, reemplazar cualquier vínculo que te compartan por los medios de mensajería, que lo que hacen es que lo abren en una caja de arena, por ejemplo. Entonces esa puede ser una solución. Otro punto muy importante, ya que lo estamos enfocando a cultura, es si no reconoces quién te está enviando alguna información, algún link, es más, este, eh, eh, deberíamos de estar evitando estar abriendo muchos links que nos pasan de mensaje por cosas así. Esa es una práctica que se debe ir teniendo, porque es la forma en que ellos están infectando con este tipo de spyware, ¿verdad? Entonces, realmente es tener esa práctica en donde los usuarios sí puedan estar eh, reportando, eliminando, borrando cualquier tipo de cosa que pueda estar, que les puedan estar transmitiendo por cualquier tipo de mensajería, ¿verdad? Y el tema de este es que ese pues no le importaba si era Android o si era iOS, realmente lograba infectarlo. Pero ahí sí es una práctica en la que uno no tiene que estar abriendo cualquier link que le estén enviando. No sé si alguien más tendrá alguna otra pregunta. Ok, perfecto. Bueno, entonces creo que eh, mi compañero Carlos, no sé si ya estarás por acá, Carlos. Hola, buen día, Oscar. Sí, Hola. solo quiero Hola. confirmar si me pueden escuchar. Sí, sí te escuchamos bien. Bienvenidos. Perfecto. Bienvenido, Carlos. Más bien gracias ahí por el espacio. Te dejo con todo el equipo ya interesado. Yo creo que nos va a servir. Carlos nos va a ayudar a presentar
justo Microsoft, qué es lo que está ofreciendo y está haciendo para, con todo este tema de ciberseguridad y la tecnología que está ofreciendo. Dentro de eso viene algunas características de la pregunta de Cristian, de poder estar analizando los vínculos que le pueden enviar a uno, ¿verdad? Te dejo el tiempo, Carlos. Listo. Gracias, Oscar. Un segundito, ahorita les comparto ya mi pantalla. Mientras Carlos nos comparte ahí pantalla, Sergio Velázquez nos pregunta sobre la herramienta para poder entrenar el personal, la solución de Microsoft Microsoft Defender para Office 365, el plan 2, incluye esta herramienta para poder estar entrenando a todo el personal. Era para responder la pregunta. Listo, Carlos, ya te vemos. Listo, perfecto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Hoy básicamente la idea es hablarles un poquito acerca de cuáles son las recomendaciones que nosotros como Microsoft les damos a ustedes como clientes nuestros y sobre todo cuáles son las soluciones y servicios que les podemos ofrecer para poder de alguna manera estar más preparados como organización y sobre todo contar con la tecnología necesaria para poder estar muy atentos a que cualquiera de los posibles vectores de ataque que Oscar nos comentaba pueden existir, pues los tengamos protegidos y sobre todo que reduzcamos el riesgo. Mi nombre es Carlos Lone, yo soy Enterprise Solution Specialist de Microsoft y trabajo para la región de Centroamérica. Y una de las cosas con las que quisiera arrancar inicialmente básicamente tiene que ver con hablar un poco del modelo tradicional, ¿verdad? Oscar lo mencionaba Carlos, se cortó tu audio. Se fue el audio. Creo que estás en mute, Carlos, como que alguien colocó mute. ¿Alguien me puso? Sí, ¿alguien me puso perdón. mute? ¿Ahora me escuchan? Sí, listo. Ok, sí, es que yo creo que alguien también ahí tenía el micrófono abierto. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Carlos. Oh, gracias. Bueno, entonces les mencionaba que como Oscar en su presentación hablaba del esquema del modelo tradicional, pues mucho antes de que la pandemia atacara, pues muchas organizaciones habían estado muy enfocadas en cómo proteger, digamos, y sobre todo la seguridad perimetral, ¿verdad? O el perímetro básicamente terminaba en el momento en el que nosotros poníamos un firewall, ¿verdad? Y establecíamos una DMZ. Básicamente ese era como el punto, digamos, principal de protección que una organización principalmente tenía en el esquema en el que toda su red corporativa estaba dentro, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con la pandemia? Y bueno, obviamente las tendencias hacia lo que ha evolucionado también el esquema del modelo de trabajo híbrido, de trabajo remoto y sobre todo también la realidad de que muchos usuarios, incluso antes de la pandemia, buscaban la manera de tener accesos a las aplicaciones a través de dispositivos móviles. Entonces, en este caso, pues obviamente empiezan a suceder situaciones en donde ese perímetro se extiende. Y ahí es donde principalmente entra la necesidad de empezar a contar
con una serie de herramientas que nos puedan ayudar a poder trabajar de mejor manera la protección al momento que expandemos, digamos, el abarcar ya no solo la seguridad perimetral, sino también tener el acceso a las aplicaciones y sobre todo a la información de la empresa a través de el Internet público. Entonces, una de las cosas importantes acá que tiene que ver con esto es cómo nosotros como organización, pues hoy en día vamos a poder evolucionar para poder tener una mejor manera de poder estar preparados para poder proteger todos estos elementos que vemos acá. Si vemos en el momento que abrimos esa red corporativa y esa seguridad perimetral, se extiende a pensar en cómo vamos a proteger a nuestros empleados que van a estar trabajando desde su casa, que van a estar, por ejemplo, conectados utilizando dispositivos móviles. Cómo vamos a también interconectarnos con clientes o con nuestros socios. Y que muy probablemente también la realidad de este tipo de proveedores o usuarios que se van a conectar a nuestros recursos van a estar utilizando una diversidad de dispositivos y mecanismos para conectarse. Entonces, esto nos lleva a la necesidad de tener que evolucionar a contar con herramientas que nos puedan ayudar a extender esta capacidad de proteger más allá del perímetro que tradicionalmente estábamos orientados, ¿verdad? Y bueno, obviamente con el tema de la pandemia y una de las tendencias que sigue creciendo es el cambio y de hecho Oscar también nos compartía algunos datos, ¿verdad? Estadísticos por aquí, básicamente hay algunos que nos ayudan a reforzar esa parte y es muchas organizaciones hoy están viendo hacia la nube, ¿verdad? Hay muchos usuarios que hoy en día están utilizando dispositivos conectados, ¿verdad? Y la cantidad de dispositivos conectados cada día va a seguir creciendo y ampliándose más. También una cosa importante es que muchos usuarios hoy van a buscar tener acceso a estas aplicaciones de línea de negocio, ¿verdad? Donde hacen transacciones, donde ven información, donde tienen todos los elementos necesarios para hacer su trabajo para que puedan ser accedidos a través de dispositivos móviles. Y otra de las cosas que también ahora con el esquema híbrido de las organizaciones que toman nuevamente digamos, una relevancia importante es el programa de Bring Your Own Device, ¿verdad? Es decir, que el empleado tenga la posibilidad de que más allá del dispositivo que la organización le da, él pueda, por ejemplo, utilizar cualquier otro dispositivo, pero que lo haga de una manera confiable y segura. Entonces, ¿cómo ha evolucionado y cómo podemos cambiar la manera en que hoy en día, ¿verdad? Toda esta nueva realidad nos tiene que obligar a tener que adaptarnos como organizaciones para estar preparando ante esta nueva realidad. Y bueno, aquí lo que estamos viendo básicamente es cómo poder tener una mejor visión de lo que era el viejo mundo y cómo lo vamos a mapear hacia el nuevo mundo, ¿verdad? Entonces, en el viejo mundo, pues los usuarios generalmente son empleados, ¿verdad? Ese era el esquema que teníamos que proteger. Los dispositivos todos eran gestionados, ¿verdad? Y eran a nivel corporativo. Nosotros definíamos qué modelo, qué tipo de dispositivos adquiríamos, ¿verdad? Y teníamos una manera más fácil de poder establecer estándares o políticas, ¿verdad? Las aplicaciones corrían en premisas, las aplicaciones generalmente eran monolíticas, ¿verdad? También la red y el firewall estaba dentro de un perímetro corporativo que nosotros manejábamos y gestionábamos y que siempre teníamos el control. Y la seguridad, pues básicamente se enfocaba en el seguimiento de los registros de paquetes locales que se daban a través de las redes. Esto, obviamente, si lo empezamos a ver hacia lo que evolucionamos, en el caso de los usuarios, ahora ya no solo hablamos de empleados, ¿verdad? Tenemos socios, tenemos clientes, tenemos mecanismos como los bots a través de los cuales se van a tener algún tipo de interacciones o automatizaciones para tener acceso a la información. En el esquema de los dispositivos, el Bring Your Own Device, ¿verdad? Y también los dispositivos de IoT que van a estar conectados y generando información. Las aplicaciones hoy en día pues están migrando cada vez más hacia la nube o las organizaciones tienen que implementar mecanismos para poder integrar esas aplicaciones, sobre todo si son aplicaciones de tipo SaaS, ¿verdad? En donde hay ciertos departamentos o áreas de la empresa que necesitan tener acceso a esas aplicaciones. Y en el caso de las aplicaciones monolíticas, pues obviamente acá también ha habido una descomposición para que sean más escalables, ¿verdad? Y esto nos lleva a la posibilidad de poder tener aplicaciones que son compuestas y que están expuestas a través de APIs públicas, ¿verdad?
En el caso de la red y el firewall, pues obviamente los perímetros siguen en expansión, y en el caso de seguimiento y registros de paquetes locales, pues hoy en día la infinidad de señales tiene una explosión bastante grande, ¿verdad? Es decir, hoy en día los paquetes de información que yo tengo que analizar y tengo que extrapolar pueden venir de diferentes, digamos, dispositivos o mecanismos. Entonces, esta nueva realidad básicamente requiere una nueva estrategia, y aquí es donde entra lo que nosotros y quienes nos han estado siguiendo o nos han estado escuchando en diferentes, digamos, eventos como este. Nosotros tenemos una base fundamental para ayudar a una organización a evolucionar su estrategia de seguridad, y básicamente se basa en lo que es un framework que es el de Zero Trust, ¿verdad? El de cero confianza. Y básicamente en un esquema de Zero Trust, lo que debemos de asumir, ¿ves? Es que siempre vamos a tener que verificar explícitamente, es decir, siempre vamos a asumir que hay una brecha, que algo está sucediendo en mi organización, y eso va a requerir que todo el tiempo siempre esté verificando explícitamente quién se está conectando, qué dispositivos están usando y desde dónde se están, digamos, accediendo. Otra de las cosas importantes es brindar acceso con los menores privilegios, ¿verdad? Este es un principio que de seguridad ha existido por muchos años, pero hoy más que nunca se vuelve muy relevante porque bajo este principio nosotros podemos mitigar muchos de los riesgos que pueden estar expuestos al momento de tener los ataques. Y como les mencionaba, pues la última parte es asumir que siempre nos están atacando, ¿verdad? No podemos pretender de que porque ya tenemos implementada seguridad perimetral o porque ya tenemos algún tipo de EDR, entonces ya vamos a estar seguros y no va a pasar nada y con eso yo como organización estoy completamente protegido. No, debemos de asumir que siempre vamos a estar bajo ataque, y esos ataques pueden venir de muchos vectores, ¿verdad? Entonces, el Zero Trust básicamente lo que busca es tener un enfoque integrado para asegurar el acceso con controles adaptativos y verificación continua en todo su patrimonio digital, ¿verdad? De esto se trata básicamente este framework que tiene una serie de mejores prácticas y guías que ustedes pueden adaptar para poder ser utilizadas dentro de su organización. Y la confianza cero, ¿verdad? Básicamente abarca todo el estado digital de las interacciones que pueden haber a través de la identidad, ¿verdad? Y ese es un punto muy importante porque el nuevo perímetro, básicamente hoy en día, ya no es el firewall, ¿verdad? Nuestro nuevo perímetro básicamente es la identidad. ¿Y por qué la identidad? Porque al final de cuentas el usuario, pues independientemente de qué dispositivo está usando, esa identidad la va a estar, digamos, valga la redundancia, haciendo uso de ella para poder conectarse y tener acceso a la información o a la infraestructura. Entonces, la protección de identidad es sumamente relevante y por eso debemos de enfocarnos más que en el perímetro, en la identidad, porque al final de cuentas el usuario hoy puede conectarse desde diferentes, digamos, dispositivos y ambientes, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de la empresa puede estar usando su computadora, pero en su casa puede estar utilizando algún dispositivo como el celular o puede tener alguna tablet también, ¿verdad? Entonces, esos elementos al final de cuentas van a tener que adaptarse para poder proteger y mantener resguardada la identidad, que es el punto número uno. El otro son los dispositivos, ¿verdad? Que pueden ser diferentes, como lo hemos mencionado. La siguiente es las aplicaciones, luego la infraestructura, las redes y finalmente los datos. Entonces, estos principios de que vamos a asumir que siempre estamos bajo ataque, que vamos a brindar los privilegios, digamos, o el mínimo privilegio para el acceso, y asumir que siempre va a haber una brecha, ¿verdad? Entonces, esto nos va a permitir poder tener esa mentalidad de cero confianza aplicado a todo el estado digital de sus activos. Y bueno, aquí básicamente estamos viendo un poquito más a detalle cómo se visualiza una arquitectura de Zero Trust basada en diferentes elementos. Por ejemplo, acá vemos que desde la perspectiva de identidades, ¿verdad? Estas identidades pudieran ser pertenecientes a una persona, ¿verdad? O pudieran ser, por ejemplo, una identidad que no necesariamente pertenece a una persona como tal, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser una identidad manejada, ¿verdad? O managed identity,
que, digamos, puede tener algún objetivo específico. Entonces, el punto importante desde la perspectiva de seguridad es qué herramientas o qué mecanismos vamos a implementar para poder asegurar una autenticación que esté reforzada, ¿verdad? Desde la perspectiva del endpoint es entender de qué tipo de dispositivo se va a conectar la persona, ¿verdad? Y aquí, pues obviamente pudiera ser desde un dispositivo corporativo, que básicamente esto quiere decir un dispositivo que la empresa le ha dado al usuario, o puede ser a partir de un dispositivo personal. Y nuevamente, aquí lo que nos dice esta arquitectura es qué herramienta, ¿verdad? O mecanismo vas a utilizar para poder asegurar de que cualquier dispositivo que se vaya a conectar esté en cumplimiento. ¿Y qué quiere decir que esté en cumplimiento? Bueno, obviamente ustedes como organización van a definir esas políticas. Por ejemplo, que tenga un antivirus instalado en el dispositivo móvil, como mencionaba Oscar, ¿verdad? Esa es una de las cosas que yo, si al final le voy a permitir al usuario conectarse desde un dispositivo móvil a mi infraestructura, yo puedo establecer una política para decir, te voy a dejar conectar sí y solo si tienes instalado algún tipo de antivirus o algún tipo de antimalware en tu dispositivo. Entonces, tener herramientas que me ayuden a entender si el dispositivo que se va a conectar está en cumplimiento para dejarlo conectarse es sumamente importante, ¿verdad? Y después, pues obviamente vienen los otros elementos que mirábamos en el slide anterior, que básicamente tienen que ver con la parte del networking, ¿verdad? Cómo poder estar haciendo el análisis y digamos, tener visibilidad de lo que está sucediendo a nivel de tráfico, ¿verdad? Cómo podemos filtrar y segmentar el tráfico a nivel de las redes, también a nivel de los datos, cómo podemos clasificar, etiquetar y encriptar aquella información que es importante, ¿verdad? Y esto que aplique, obviamente, a información como correos electrónicos y documentos o también a datos que están estructurados, almacenados, por ejemplo, en una base de datos, ¿verdad? También tener posibilidad de tener controles adaptativos de acceso, ¿verdad? Y esto básicamente es para las aplicaciones. ¿Cómo nos aseguramos de que los usuarios utilicen aplicaciones que sean de alguna manera aprobadas por la organización? Y no solo eso, sino que para poder autenticarse contra esas aplicaciones de terceros, puedan utilizar, por ejemplo, la misma identidad. Y pues obviamente acá también esto viene reforzado desde la perspectiva de manejar políticas, ¿verdad? Y esas políticas nos van a permitir establecer la gobernanza, asegurarnos de que nuestra organización está en cumplimiento y sobre todo tener, digamos, la posibilidad de contar con algún tipo de herramienta que todo el tiempo me esté haciendo una especie de examen para poder entender cómo está mi postura de seguridad. Y vamos a ver más adelante en una demostración que tengo preparada cómo ustedes pueden ver esto desde los servicios que nosotros les ofrecemos. Y esto es sumamente relevante porque, a ver, hay muchas iniciativas que, digamos, históricamente las organizaciones se han hecho para poder establecer, por ejemplo, mecanismos para tener una certificación de ISO 27001, por ejemplo, para el buen control y manejo de la información. Y bueno, es cierto que esto conlleva una serie de cumplimientos, ¿verdad? Que yo debo de establecer dentro de mi organización para que en el momento que me auditen, ¿verdad? Pues la entidad que al final va a dictar si estoy en cumplimiento o no, pueda validar si todos esos elementos que dicta la norma yo los estoy cumpliendo. Pero una cosa es el momento en el que pasa la auditoría y me dan, digamos, mi reconocimiento, y otra cosa es que después de haber ganado esa auditoría, pues pase, por ejemplo, una vigencia de 365 días, ¿verdad? O un año, y yo no tengo una manera de poder controlar y visualizar constantemente si esos controles que en el momento de la auditoría estaban establecidos hacia adelante se van a seguir cumpliendo día a día. Entonces, de esto se trata, tener una herramienta que todo el tiempo me esté haciendo esos exámenes y me esté dando la información para que yo lo pueda analizar. Y finalmente, y no menos importante, cómo poder tener un mecanismo de gestión y administración de lo que es la protección de amenazas, ¿verdad? Y esto básicamente es estar haciendo, digamos, evaluaciones continuas para poder verificar que todas estas interacciones que están
sucediendo a nivel de identidad, a nivel de dispositivos, a nivel de los datos o a nivel de la red, no estén generando algún tipo de amenaza a mi infraestructura, ¿verdad? Y esto requiere que obviamente tenga capacidades de manejar inteligencia de amenazas, ¿verdad? Análisis forenses y sobre todo, para no tener que depender de personas, tener herramientas, ¿verdad? O tecnología que me dé la posibilidad de automatizar una respuesta. Es decir, que en el momento que se detecte alguna amenaza, que existan mecanismos preventivos que eviten de que esa amenaza, pues finalmente termine generando algún tipo de problema dentro de mi organización. Hasta acá, quiero hacer una pausa y quisiera consultar si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto. Sí, han escrito algunas preguntas. Te las voy a leer. Mencionaste que hay riesgo en conectar el celular a una red pública y tener el correo empresarial configurado en el celular. Ahora consulto con la aplicación Microsoft Authenticator. ¿Tengo ese mismo riesgo? Vamos a ver, aquí hablamos de dos cosas y creo que es una excelente pregunta, porque por un lado, ¿verdad? El Authenticator lo que me puede ayudar básicamente es a esta área que estamos viendo acá, ¿verdad? El tema de proteger la identidad. ¿Por qué? Porque pensemos que, por ejemplo, algún tipo de atacante descubrió mi contraseña, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva de identidad, ¿verdad? Ese atacante ya tiene, digamos, mi usuario y tiene mi password. Pero si la organización ha implementado mecanismos de, por ejemplo, múltiple factor de autenticación, ¿verdad? O tener algún elemento adicional de protección, entonces eso va a pedir, en este caso, por ejemplo, a través de la aplicación de Authenticator, la posibilidad de que, a pesar de que ingresaron mi contraseña, a ver si hay alguien acá que... Ya lo estoy buscando, Carlos. Listo. Perdón, entonces les decía que en el momento que estoy, digamos, o que este atacante está haciendo la autenticación, al haber implementado un mecanismo múltiple factor de autenticación que tiene que ver con esto, ¿verdad? De reforzar la autenticación, lo que va a suceder es que la aplicación de Authenticator va a levantar, por ejemplo, en mi dispositivo y me va a decir, mira, tú estás tratando de conectarte, por ejemplo, a esta aplicación o a este correo electrónico, entonces valida tu identidad. Si yo no estoy haciendo esa acción, entonces ahí me puedo dar cuenta. Entonces, el Authenticator, desde la perspectiva de la identidad, me da esa posibilidad de tener, ¿verdad? Una autenticación reforzada, ¿verdad? Es decir, más fuerte y que me pueda evitar de que aunque alguien conozca mi contraseña, ¿verdad? Ese otro elemento que es mi celular y que está con la aplicación del Authenticator, él no lo tiene y en el momento que está tratando de infiltrarse, pues no lo va a dejar porque me voy a poder dar cuenta. Entonces, eso es un mecanismo que protege la identidad. Ahora, si nos movemos específicamente al correo, que ya es una aplicación que en este caso significaría digamos, un cliente de correo electrónico que es una app que está corriendo en el dispositivo móvil, ¿verdad? Entonces ahí entra la parte de poder tener elementos que me ayuden a poder implementar, por ejemplo, estos accesos adaptativos, ¿verdad? Y sobre todo a poder proteger la información que hay dentro de esa aplicación. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, que tenga la capacidad de poder decir de que el cliente que el usuario va a utilizar para conectarse a ver su correo sea una aplicación que aquí esté aprobada, ¿verdad? Que sea una aplicación que mi organización tiene aprobada para poder utilizarla con mi correo. Segundo, que si hay información en ese correo que tiene, digamos, datos o información confidencial, que existan mecanismos que me prevengan a que esta información, por ejemplo, yo la pueda reenviar fuera de la organización. Entonces ahí es donde empiezan a entrar todos estos elementos que me van a ayudar a proteger, digamos, lo que es la información que está dentro de la aplicación.
Entonces, si lo vemos, no es necesariamente que por el hecho de tener un MFA ya voy a estar seguro, ¿verdad? O sea, el MFA me va a evitar de que si alguien me usurpó mi contraseña, por ejemplo, vaya a poder seguir entrando a las aplicaciones por ese otro factor de autenticación porque yo me voy a dar cuenta. Pero nuevamente, puede ser de que esta parte de alguna manera se logre sobrepasar porque existen mecanismos que, digamos, pueden ayudar a que eso suceda. Y si eso se pasa, entonces aquí entraría el otro elemento de protección que sería a nivel de las aplicaciones. Entonces, esto es lo importante y por eso es este framework lo ve de una manera integral. Y aquí también es donde entra la parte más relevante de ustedes como organización de lo que buscan o necesitan tener desde la perspectiva de seguridad. Porque hoy la realidad es que muchas organizaciones históricamente han crecido comprando diferentes soluciones para cada una de estas necesidades. Que tengo una aplicación o que tengo una solución para proteger la identidad o para implementar el MFA. Tengo otra solución para poder tener el antivirus. Tengo otra solución para el anti-malware. Tengo otra solución para el anti-spam. Tengo otra solución que me ayuda a poder hacer, por ejemplo, el Data Loss Prevention o el DLP. Tengo otra aplicación que me ayuda para poder hacer clasificación, digamos, etiquetado, otra solución. Entonces, ¿qué pasa? El problema es de que cuando tenemos múltiples aplicaciones dentro de la organización, poder ver todo esto de una manera integral se vuelve un reto bastante difícil, ¿verdad? Porque si bien es cierto, cada una de esas soluciones hace su mejor labor desde su perspectiva para proteger, el hecho de que no estén conectadas y que manejen información en silos hace que la persona o el analista de seguridad le sea más difícil poder identificar, por ejemplo, si el atacante empieza a hacer los famosos movimientos laterales, ¿verdad? O si está utilizando algunos otros vectores de ataque para poder de alguna manera comprometer algún activo de la organización a través de los datos, aplicaciones, infraestructura, el endpoint o la identidad. No sé si hay alguna otra consulta. Sí, aquí tenemos otra. ¿Qué herramientas tenemos de Threat Protection a aplicar sobre la plataforma de Microsoft? Ok, lo vamos a ver en un momento, pero básicamente nosotros para el Endpoint Protection tenemos lo que es el Microsoft Defender, ¿verdad? Y Defender for Endpoint, que es básicamente la solución específica que llega al Endpoint. Una cosa importantísima que tienen que tomar en cuenta es que el Defender for Endpoint no solo funciona en Microsoft, no solo funciona en Windows. Nuestro Defender for Endpoint funciona aparte de Windows, ¿verdad? Funciona también, por ejemplo, en el caso de los que utilicen Mac, digamos, funciona con Mac. Desde la perspectiva de dispositivos móviles, funciona para proteger también Android, iOS. Y finalmente, si tienen también usuarios o servidores que utilicen, por ejemplo, Linux, también tiene la capacidad. Entonces, básicamente, es más que un EDR, ¿verdad? Que básicamente el EDR significa una solución que, digamos, nos ayuda a detectar y responder ante ataques, ¿verdad? Desde la perspectiva del endpoint. Nuestra solución, nosotros la catalogamos como XDR, ¿verdad? Porque básicamente, primero, puede correr en múltiples ambientes, ¿verdad? Y segundo, más allá de solo poder hacer una detección, ¿verdad? Y respuesta, tiene elementos adicionales que me van a ayudar a poder, digamos, de alguna manera más integral, proteger otros elementos como la parte de identidad, los datos, aplicaciones, etc. Y espero que ahorita que lleguemos a la demostración lo podamos ver. Me voy a ir moviendo, no sé si hay alguna otra consulta para avanzar un poquito y bueno, si quieren al final vamos a dejar un espacito para poder seguir respondiendo las preguntas. Entonces, ahora hablemos de las identidades, ¿verdad? Como les digo, las identidades hoy en día es básicamente ese nuevo perímetro, ¿verdad? Porque desde una identidad, básicamente, el acceso a través de un dispositivo de aplicaciones pues me va a dar esa llave, digamos, de entrada a los activos de la organización. ¿Cuál es el objetivo de Zero Trust o confianza cero bajo la perspectiva de identidad? Pues que nosotros debemos de verificar y proteger todas las identidades con una autenticación segura. Y
aquí básicamente el elemento más importante que quiero resaltar es de que ustedes hoy en día, sí o sí, ¿verdad? Esto lo deben de tener implementado, el múltiple factor de autenticación. Oscar ha hablado, digamos, dentro de los frameworks que han existido de seguridad y mucho con lo que hemos evolucionado con la parte de seguridad, hay mucho enfoque en la capacitación, ¿verdad? Y en la educación y en la información hacia el usuario. Y eso es, que, digamos, no es que lo quiera menospreciar o dejar de lado, pero si bien es cierto, este es un esfuerzo que constantemente las organizaciones pueden hacer para estar educando, estar capacitando constantemente a los usuarios, ¿verdad? Recordémonos que al final nosotros somos humanos y como humanos, perdón, siempre tendemos a ser muy predecibles, ¿verdad? Yo sé que por mucho tiempo se han implementado, o más ahora, por ejemplo, se han reforzado aquellos mecanismos para decir el uso de una contraseña segura, ¿verdad? Y bueno, ahí nos ponen temas como, mire, y nos lo ponen cada vez más difícil, ¿verdad? Porque no solo tenemos múltiples identidades que estamos en diferentes servicios, sino también eso muchas veces significa que tenemos múltiples contraseñas. Y una de las cosas que nosotros hacemos para poder facilitarnos la vida es, no me voy a estar aprendiendo 30 diferentes contraseñas, ¿verdad? Entonces, la misma la utilizo para todas las diferentes plataformas. Entonces, ahí es donde entra la predictibilidad del ser humano, ¿verdad? Por un lado. El otro punto es que aun que le pongamos mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, etcétera, hoy con la capacidad de cómputo y las herramientas que tenemos, es solo cuestión de tiempo, ¿verdad? Es solo cuestión de tiempo que un atacante pueda de una manera muy fácil y rápida poder adivinar las contraseñas que están siendo utilizadas en su organización. Y existen otros mecanismos, ¿verdad? Históricamente una manera de poder atacar la parte de las contraseñas era a través de una fuerza bruta, ¿verdad? O los ataques de diccionario, en donde, bueno, por ejemplo, yo podría tener un archivo que tenía 20,000, 40,000, 100,000 posibles combinaciones de las contraseñas más utilizadas o más frecuentemente utilizadas, ¿verdad? Y yo podía poner un programa a poder hacer, digamos, ese proceso de estar utilizando con el nombre de usuario las combinaciones de contraseñas que tengo en ese diccionario, ¿verdad? Claro, ahí se implementaron mecanismos que lo que hacían es que dicen, bueno, si el usuario intenta 5 veces autenticarse, ¿verdad? Entonces lo voy a bloquear. Y entonces empezaron a implementar ese tipo de controles para evitar ese tipo de ataques. La evolución del ataque, digamos, basado en contraseñas, ahora se llama Password Spray. No sé si alguno de ustedes lo conoce o lo ha visto, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, tiene la misma base de la fuerza bruta, es decir, yo puedo seguir teniendo ese diccionario de combinaciones de contraseñas más frecuentemente utilizadas, pero la diferencia, el Password Spray, básicamente es que en vez de utilizar una misma cuenta con un montón de combinaciones de contraseñas, lo que hago es utilizar múltiples o muchas, digamos, identidades de usuarios para poder ir haciendo este proceso, pero de una manera un poquito más controlada. Y por eso se llaman Password Spray, ¿verdad? Porque básicamente lo que hago es, si yo tengo una base de 1,000 usuarios, en vez de ir un usuario con 100,000 combinaciones, yo puedo hacer digamos, un ataque de Password Spray tomando 1,000 usuarios, ¿verdad? Con una sola combinación y lo lanzo. Entonces, ¿qué pasa? Que los mecanismos que se han implementado para evitar de que un usuario que está tratando digamos, frecuentemente de loguearse y no tiene su contraseña bien, para evitar que lo bloquee, lo que hacen estos ataques de Password Spray es que mandan esos 1,000 usuarios con una combinación. Esperan 5 minutos y luego vuelven a mandar 1,000 usuarios con la siguiente combinación. Entonces, el hecho de ser pausado, ¿verdad? Permite que ellos puedan de alguna manera evitar los controles que anteriormente bajo una fuerza bruta se mitigaban y ahora pues a través de un Password Spray lo pueden hacer de una manera muy, muy fácil y rápida. Entonces,
ahí, y le estoy haciendo toda esta explicación porque por eso es de que esta parte es sumamente importante. Yo no sé si alguien tiene idea, pero ¿cuál, digamos, si validáramos cuál es el porcentaje, digamos, de aumento de protección, donde 100% es el máximo, hasta qué porcentaje puedo aumentar mi protección cuando yo implemento el MFA? No sé si alguien lo puede escribir ahí en el chat o si puede abrir su micrófono, si alguien tiene una idea de eso. ¿En qué porcentaje podemos incrementar la protección de identidades en el momento que habilitamos el MFA, siendo 100% el nivel más alto? No sé si alguien tiene alguna idea. Por ahí me ponen 7%. Bueno, Oscar justamente ahí nos compartió el dato exacto, que el dato mercadológico es 99.9, ¿sí? Con el simple hecho de implementar múltiples factores de autenticación, ustedes pueden aumentar la protección de sus identidades, ¿verdad? A que no vayan a ser, digamos, vulneradas en un 99.9%. La realidad es que, digamos, viéndolo ya a nivel más específico de datos, es un 99.6, pero eso es lo que dicen las personas que se dedican específicamente a hacer este tipo de análisis. Pero nuevamente, aquí mitigamos enormemente un vector de ataque de una manera, lo voy a llamar muy fácil y rápida, ¿verdad? Porque hoy existen muchos mecanismos que nos permiten facilitar la implementación de un múltiple factor de autenticación. Entonces, ese es el primer punto que debemos de hacer. Si hoy mi organización cuenta con la capacidad de tener una solución de tecnología que me dé esta posibilidad de implementar multifactor de autenticación, es lo primero que deberían hacer al salir de esta charla, ¿verdad? Porque eso les va a permitir aumentar su postura de seguridad a un 99.9% de protección a sus identidades, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante y, bueno, obviamente no solo se trata de proteger, ¿verdad? Sino que pensando de que el nuevo perímetro es la identidad, vamos a buscar establecer mecanismos para que esa identidad sea utilizada para conectarse a todas las aplicaciones, ¿verdad? El concepto del single sign-on, para usar una sola identidad para poder tener acceso y conexión hacia las aplicaciones. Luego, tener, digamos, controles de acceso con políticas inteligentes y de evaluación de riesgos, ¿verdad? Una manera muy, digamos, fácil de poder identificar un ataque pudiera ser, por ejemplo, si Carlos es una persona que está en Guatemala, ¿verdad? Y lo va a poner el 90% del tiempo se conecta desde la oficina o desde su casa en Guatemala. Entonces, si en algún momento hay algún intento de conexión desde Rusia usando la identidad de Carlos, entonces ahí es donde deberían de entrar este tipo de políticas inteligentes, ¿verdad? Debo de tener una herramienta que tenga la capacidad de identificar que esto es el famoso viaje imposible, es decir, Carlos, si está en Guatemala, no puede moverse a Rusia y, digamos, teletransportarse y estar haciendo una conexión desde Rusia en este momento hacia digamos, la infraestructura que tiene mi organización. Y basado en ese assessment, ¿verdad? O en esa identificación de esa amenaza, la política debería tomar, digamos, algún tipo de acción para mitigar el riesgo. Por ejemplo, si eso se detecta, hay organizaciones que son, dependiendo de cuál es el tipo de identidad, más drásticas y dicen, voy a bloquear de una vez al usuario, ¿verdad? O le pido hacer un cambio de contraseña. Entonces, todos estos elementos me van a ayudar para poder proteger lo que está sucediendo, digamos, a nivel de la organización. Y, pues, obviamente, lo que habíamos hablado en algún momento, el acceso con menos privilegios nos va a ayudar a poder tener una gobernanza, digamos, más sólida. Ahora, ¿qué podemos usar para poder implementar el MFA? Pues existen varias soluciones. De hecho, mencionaba hace un momento el tema de Microsoft Authenticator, ¿verdad? Esta es una solución que básicamente es una aplicación que ustedes instalan en su dispositivo móvil
Y en el momento que ustedes se autentican, pues básicamente la aplicación les va a pedir que en ese segundo factor de autenticación tengan la posibilidad de poder confirmar la conexión que ustedes están haciendo. A nivel de Windows específicamente, nosotros también hemos implementado Windows Hello, que viene desde Windows 10. Y básicamente esto es la posibilidad de utilizar un lector de huella dactilar, ¿verdad? Esto es básicamente usando biometría. Y el otro es un lector de IRIS. Entonces, por cualquiera de esos dos elementos, en vez de utilizar passwords, ¿verdad? La persona utiliza algo, digamos, de su biometría para poder, digamos, autenticarse. Y bueno, obviamente los otros es utilizar, digamos, algún tipo de llave, ¿verdad? Token físico, ¿verdad? O también la posibilidad de utilizar los mensajes de texto, ¿verdad? O notificaciones que van a llegar a algún tipo de aplicación. Y como les mencionaba, ¿verdad? La autenticación de múltiple factor, ¿verdad? Lo que va a hacer es proteger, ¿verdad? O impedir el 99.9% de los ataques de identidad. Entonces, imagínense, aquí básicamente solo con el hecho de implementar esto, ustedes ya hagan de cuenta de que esa es su inversión en este nuevo firewall, ¿verdad? Antes ustedes implementaban un firewall y con eso protegían todo eso, digamos, su infraestructura. Ahora, para esta, digamos, este nuevo perímetro, que es la identidad, implementar MFA nos va, digamos, a evitar que estos ataques se den en un 99.9%. En el caso de controlar el acceso con políticas inteligentes, pues aquí nosotros desde la perspectiva de nuestras soluciones tenemos lo que se llama el acceso condicional. Y el acceso condicional básicamente lo que me da es la posibilidad de que en el momento que alguien se está autenticando, tomamos elementos como quién es el usuario, cuál es su ubicación, desde qué dispositivo se está conectando. Es decir, ¿es un dispositivo que está aprobado o no? ¿Es un dispositivo que es administrado por la organización o no? Y hace, digamos, una evaluación de riesgo en tiempo real. Y básicamente lo que hace esto es que el acceso condicional me va a decir, bueno, si Carlos en este momento se está tratando de conectar desde Rusia haciendo uso de su contraseña, entonces acá esto primero va a decir, bueno, Carlos es una persona que está en Guatemala, el 90% de sus autenticaciones viene de este país. Segundo, que siempre se utiliza un dispositivo que es un teléfono que está administrado por la organización o su computadora que la organización le dio. Entonces, ahorita se está haciendo no solo una conexión desde otra ubicación, sino un dispositivo desconocido. Entonces, ese assessment en tiempo real, lo que puede hacer es que, en este caso, limite el acceso o bloquee el acceso, ¿verdad? Y eso básicamente es lo que nos permitiría la capacidad del acceso condicional, ¿verdad? Que pudiéramos aprovechar, digamos, de lo que nosotros ofrecemos. Y el tema de la gestión de accesos con privilegios limitados, pues básicamente es cómo manejamos el ciclo de vida de la identidad, ¿verdad? Desde que la creamos hasta que digamos, le vamos dando acceso a las aplicaciones o a los recursos y en el momento que la persona, por ejemplo, se desvincula de la organización. Entonces, es tener visibilidad de todo ese ciclo de vida, ¿verdad? Y tener la posibilidad de que existan mecanismos de hacer supervisión y de poder también, a través de los derechos de administración, gestionar de una manera más limitada la administración de identidades privilegiadas. El otro punto son los dispositivos. Y en el caso de los dispositivos es, desde la perspectiva de confianza cero, permitir que solo las aplicaciones y dispositivos compatibles y de confianza accedan a los datos. Es decir, yo voy a poder permitir que este dispositivo, que es administrado por mi organización, sea el único que pueda utilizar para conectarme al correo o a los sistemas, ¿verdad? Pero si yo uso, por ejemplo, una tablet que es mía, pero que no está siendo gestionada por la organización, entonces yo solo voy a bloquear. ¿Y por qué? Bueno, pues no es por un tema de que no quiera que el usuario utilice el dispositivo, sino que en los dispositivos móviles, por ejemplo, hoy en día, y
vayamos al caso de Android, ¿verdad? Hay tantas diferentes versiones de Android corriendo en celulares y en tablets que si yo no tengo la posibilidad de gestionar el dispositivo, no voy a saber si el usuario tiene una versión actualizada o no, si tiene algún tipo de antivirus o antimalware corriendo en el celular y por ende entonces no voy a saber si el celular, digamos, ya está expuesto, ¿verdad? Es decir, ya tiene algún tipo de aplicación que está monitoreando todas las conexiones para tratar de ver cómo infiltrarse en el momento que se establezca una conexión a una institución. Entonces, por eso es importante tener una herramienta que me permita poder gestionar los dispositivos, ¿verdad? Y aquí hay varias cosas. Uno es tener visibilidad del estado de conformidad del dispositivo, ¿verdad? Saber de que si el dispositivo, por ejemplo, la persona desinstaló el antivirus y se intenta conectar al correo de la organización, esto lo detecte y le diga, mira, si tú no tienes instalado el antivirus, no te voy a dejar conectar al correo de la institución, ¿verdad? También, por ejemplo, restringir el acceso a dispositivos vulnerables y comprometidos. Si esta herramienta de protección identifica algún riesgo, que también pueda bloquear o restringir el acceso y que también se puedan aplicar políticas de seguridad en dispositivos móviles y aplicaciones. Esto es básicamente lo que se busca. Y aquí nuestra herramienta básicamente es el Microsoft Defender for AIM, ¿verdad? Que tiene también, y esto es algo muy importante, ¿verdad? Tiene la posibilidad de poder integrarse con otras plataformas, ¿verdad? O soluciones. Y esto nos va a permitir poder hacer detección de la información del dispositivo a nivel de si hay aplicaciones maliciosas, si hubo manipulación del dispositivo, si hay algún tipo de explotación de red, violación de privacidad de los datos, cuál es el estado de los dispositivos, si hay una conexión que se está manejando de manera cifrada o no, la versión del sistema operativo y el perfil del correo electrónico, que generalmente son las principales preocupaciones que una organización quiere tener de protección en un dispositivo. Y nuevamente acá, también ustedes a través de este tipo de soluciones, pues van a tener la posibilidad de poder permitir o bloquear el acceso dependiendo de digamos, de si las condiciones o las políticas que ustedes han establecido se cumplen, ¿verdad? Y si los dispositivos están siendo gestionados o no están siendo gestionados, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si el dispositivo no está gestionado, yo le puedo decir, bueno, entonces registra el dispositivo, habilita tu aplicación de MFA o, por ejemplo, el Authenticator, y entonces ahí sí te voy a permitir hacer uso de correo electrónico o hacer uso de estas otras soluciones, ¿verdad? Entonces, esto es lo que me va a permitir gestionar este tipo de solución. Y aquí hablamos de dos cosas. MDM, que es el manejo de dispositivos, ¿verdad? Y el otro que es el MAM, que básicamente es el manejo de aplicaciones. Y esta solución me permite ambas cosas, ¿verdad? Yo puedo decir si el usuario puede o no utilizar ciertas aplicaciones. Por ejemplo, yo podría decirte que en el momento que se estén utilizando información de la empresa, que Box no sea una aplicación, digamos, aprobada para poder copiar o depositar información. Entonces, ese tipo de cosas, este tipo de solución me va a ayudar a manejarlo. Y aquí es un poco lo que les mencionaba a través de MDM y a través de MAM, ¿verdad? El MDM es la gestión de dispositivos y el MAM es la disposición de la gestión, perdón, o administración de aplicaciones. Entonces, aquí les voy a dejar estos elementos. Pueden ir a esta URL para poder ver un poquito más a detalle lo que es Zero Trust y a este sitio donde ustedes van a tener algunas guías para que ustedes vean cómo pueden implementar esto a nivel de su organización. Quiero pasar a una pequeña demostración. Básicamente, lo que quiero es mostrarles un poquito cómo se ve esto ya en la práctica, ¿verdad? Solamente un segundito. Ok, entonces, lo primero que les estoy mostrando aquí básicamente es cuáles son todos los elementos que ustedes van a tener disponibles al momento de tener implementadas nuestras soluciones. Por ejemplo,
Aquí estamos viendo el portal de administración, donde convergen, digamos, los elementos que nos ayudan a proteger la identidad, los dispositivos, los datos, ¿verdad? Las aplicaciones. Entonces, el primer punto, no sé si se recuerdan, una de las cosas que hablaba el Zero Trust era tener una solución que todo el tiempo me permita poder estar haciendo una evaluación o un examen de mi postura de seguridad. Y en el caso de Microsoft 365, ¿verdad? Esto lo tienen a través de Secure Score. Esto básicamente es un, digamos, examen que se corre constantemente sobre su tenant y les va a decir cómo están ustedes en términos del manejo de identidad, datos, dispositivos, aplicación e infraestructura. Entonces, dependiendo de los niveles de controles que ustedes han establecido, ustedes pueden tener un puntaje mayor o un puntaje menor, ¿verdad? La idea es de que digamos, score llegue lo más cercano al 100%, ¿verdad? Y aquí ustedes pueden ir viendo también a lo largo del tiempo cómo se ha ido comportando digamos, ese score. Algo muy importante es que puede ser que en algún momento haya alguna baja, ¿verdad? Y lo importante de tener esto es que ustedes lo van a detectar y van a poder ver cuáles de esos elementos fueron los que lo ocasionó. Luego, por ejemplo, aquí puedo ver mis dispositivos, ¿verdad? ¿Qué dispositivos ahorita tengo activos con alguna identificación de malware? ¿Cuántos usuarios tengo en riesgo? Y aquí están catalogados por, digamos, un nivel medio, bajo o alto. ¿Cuántos dispositivos no tengo en cumplimiento, verdad? Y también cuántos usuarios han tenido algún tipo de detección de amenaza. Entonces, vean, aquí tengo en un solo lugar la posibilidad de poder visualizar todo lo que está sucediendo a nivel de seguridad, ¿verdad? Y las interacciones que están habiendo por los usuarios. Luego vamos a ver rápidamente que también acá tengo la posibilidad de poder hacer el seguimiento de la clasificación, ¿verdad? Y etiquetado de la información. Por ejemplo, esto me va a servir para que si en algún momento hay archivos que son confidenciales, exista la posibilidad de poderlos etiquetar, ¿verdad? Y en el caso de nuestras soluciones, por ejemplo, si hay alguna información que es confidencial, hay algunas soluciones que les van a permitir que ustedes lo hagan manualmente, ¿verdad? Y hay otra solución, digamos, otro plan en donde ustedes no lo hacen manualmente, sino que la solución automáticamente a través digamos, modelos de inteligencia artificial tiene la capacidad de poder autoaplicar, digamos, automáticamente estas etiquetas. Y les voy a dar un ejemplo. Imaginémonos que alguien tiene un documento que tiene números de identificación personal o números de tarjeta de crédito. En el proceso manual, lo que sucedería es de que el usuario, para clasificar esa información como confidencial, tendría que ir al archivo de la opción y decirle, esta es información confidencial, es decir, él lo clasifica. Cuando tengo el mecanismo automático, en el momento que se identifica el patrón de números de, digamos, de identificación o de números de tarjeta de crédito, automáticamente la plataforma lo etiqueta. Y esto me ayuda porque si en algún momento, por ejemplo, alguien pone en un correo, en un Excel o en un Word algún número de tarjeta de crédito, entonces la plataforma lo identifica, clasifica el documento como confidencial y si alguien intenta mandar ese correo, por ejemplo, fuera de la organización, entonces lo va a bloquear. Es decir, le va a decir, mira, tú no puedes mandar este dato fuera porque tiene información confidencial. ¿Y cómo lo supo? Bueno, porque detrás de esto había una política, ¿verdad? Como está aquí, que estableció este nivel de etiquetado. Entonces, ustedes aquí tienen la posibilidad de poder configurar, ¿verdad? Y analizar todo el tema de las políticas que ustedes quieren establecer para su organización. Y aquí ustedes definen la política, ¿verdad? Lo pueden ver acá. Pueden decir, digamos, le pueden dar un nombre, hacia qué le va a aplicar y hacia qué etiquetas, en este caso, digamos, se van a aplicar estas definiciones. Desde la perspectiva de la identidad, como les comentaba, tenemos el Secure Score, ¿verdad? Y luego de esto, algo importante es que el Secure Score me va a dar no solo por cada una de las áreas cómo está mi puntaje, sino también me dice cómo puedo yo hacer para poder aumentar
mi nivel de punteo. Algo importante también es para las organizaciones que son, por ejemplo, organizaciones financieras o que están en algún tipo de industria. Nosotros aquí les ayudamos a decir, mira, por ejemplo, tu organización hoy está en un 42%. Nuestros clientes que pertenecen a esa misma industria en la que tú estás, ¿verdad? O similar a la que tú estás, están en un 48%. Entonces, este puede ser un benchmark automático, ¿verdad? Si yo sé que el promedio de la industria financiera es que su Security Score está por 60 y yo estoy en 40, eso quiere decir que yo estoy por debajo de la media, ¿verdad? Entonces, esto obviamente me puede llevar a la acción, a tomar, digamos, los mecanismos necesarios para poder mejorar mi postura de seguridad. Ahora, ¿cómo lo resuelvo? Pues en esta área me dice específicamente qué es lo que debo de hacer para poder, digamos, mejorar mi postura de seguridad, ¿verdad? De hecho, en este caso, ven donde dice acciones para mejorar, lo que voy a hacer es identificar, y aquí vean que puedo filtrar por categoría, pueden ser aplicaciones, datos, dispositivos, que eran los elementos que el Zero Trust nos decía, ¿verdad? En este caso me voy a enfocar en la parte de identidad, ¿verdad? Aquí la filtro, y entonces aquí vienen cuáles son las acciones que me recomienda para mejorar mi postura de seguridad para la identidad. Y lo primero que van a dar acá, por ejemplo, es esto que habíamos visto hace un momento, ¿verdad? El implementar esto me va a dar, digamos, la posibilidad de aumentar más puntos en mi Security Score y con esto voy a mejorar mi postura. Entonces, cuando yo entro a la acción, ¿verdad? Que tengo que mejorar, no solo me dice qué es lo que debo hacer, ¿verdad? Sino que cuál va a ser el impacto, es decir, cuántos usuarios se van a ver impactados por esto. Y aquí básicamente es, por ejemplo, como aquí estamos hablando de roles administrativos. Pensemos, si yo dentro de mi organización tengo a 5 administradores, ¿verdad? Entonces aquí la herramienta me va a decir que el impacto es esos 5 usuarios que tienen un rol administrador. Y luego me va a decir cuáles son los pasos que debo de ejecutar para poder implementar. Entonces, esta herramienta me ayuda, ¿verdad? No solo a identificarlo, sino también a decirme cómo implementarlo para poder mejorar a nivel de los puntos, ¿verdad? Mi postura de seguridad. Y también, obviamente, aquí ustedes pueden definir un plan de acción. Todo esto queda registrado, donde ustedes ya dicen, bueno, esto está completado, todavía está, digamos, por atacarse o resolverse, si está planificado. Y ustedes todo esto lo pueden documentar y les va a servir como evidencia en el momento, por ejemplo, que estén pasando algún tipo de auditoría, ¿verdad? Y les pidan esta información como parte de los chequeos que se tienen que hacer. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo se implementaría ya el MFA. Pues básicamente aquí lo que hago es, en este caso me estoy yendo a las políticas de acceso condicional en el Active Directory y pues básicamente aquí ya yo defino la política para, digamos, dar acceso única y exclusivamente a aquellos usuarios que tienen MFA implementado. Y con esto ya resuelvo, digamos, esta acción. Pero alguien iba a hacer una pregunta. Creo que alguien abrió el micrófono. ¿No? Ok. Luego, por ejemplo, aquí a nivel del Endpoint Management, igual, el Endpoint Management lo que me permite es poder saber cuáles son los dispositivos que estoy gestionando y cuál es el estado de esos dispositivos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vean acá, a nivel de dispositivos, como les mencionaba, esto no solo funciona con Windows, yo puedo ver Windows, puedo ver iOS, puedo ver iPad, puedo ver macOS, puedo ver Android, ¿verdad? Aquí puedo ver cuántos dispositivos están enrolados. También voy a poder ver, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? A nivel de los dispositivos de iOS, las políticas de cumplimiento que yo he definido, ¿verdad? Por ejemplo, este que se llama iOS Bring Your Own Device, básicamente es una política que yo establecí que tiene las siguientes propiedades, ¿verdad? Entonces, yo le digo, por ejemplo, pensemos en un iOS, en un dispositivo iOS. Entonces, yo esta política le digo es, si hay un dispositivo iOS, iPhone, por ejemplo, que se va a conectar al correo o alguna aplicación de mi organización, si ese dispositivo tiene jailbroken o está jailbroken, entonces bloquéelo, ¿verdad? Segundo, por ejemplo, le dice, el dispositivo va a tener que tener un password para desbloquearlo, ¿verdad? El PIN.
Aquí le puedo poner cuál es el tamaño mínimo de ese paso, si requiero que sea numérico. Entonces, vean, aquí le empiezo a definir todos estos elementos para poder decirle, si tú como usuario te quieres conectar a mi infraestructura con tu dispositivo, vas a tener que estar en cumplimiento de todos estos elementos que estoy definiendo acá. Y esta herramienta me sirve para no solo hacer la definición, sino que para poder después luego monitorear qué dispositivos de los que yo estoy gestionando están en cumplimiento o no, ¿verdad? Y esto es básicamente lo que puedo hacer a nivel de dispositivo. También, como les mencionaba, puedo proteger a nivel de aplicación, ¿verdad? Y en este caso, pues nuevamente igual, yo le puedo decir cuáles son el tipo de aplicaciones que ellos van a poder utilizar y qué tipo de cosas voy a poder permitir o no a nivel de la aplicación hacer dentro del dispositivo. Y aquí también otra de las cosas importantes es qué pasa con esas soluciones de terceros, ¿verdad? Pensemos en un Dropbox, pensemos en Slack, pensemos en, bueno, esas plataformas de tercero que normalmente hoy muchas empresas utilizan. ¿Cómo yo puedo también tener control y visibilidad de lo que pasa con ese tipo de aplicaciones? Entonces ahí entra este Cloud App Security, ¿verdad? Que me va a permitir poder tener información de todo lo que está sucediendo a nivel de la interacción de los usuarios con las diferentes aplicaciones. Por ejemplo, aquí yo puedo ver cuáles son las aplicaciones que están siendo utilizadas por mis usuarios. Vean que hay algunos que usan Exchange, pero otros empezaron a utilizar Google, otros utilizaron SharePoint. Entonces, aquí puedo ver, ¿estas aplicaciones deberían o no de estar permitidas? Dos, puedo ver, por ejemplo, el tráfico que está generando cada una de esas organizaciones y puedo ver qué usuarios son los que más lo utilizan. Entonces, una de las cosas interesantes de esto es, si por ejemplo yo empiezo a ver que alguien empieza a subir o descargar un montón de información de Dropbox, ¿verdad? Pues ahí pudiera haber una fuga de información, ¿verdad? Y una acción que pudiera, digamos, yo a realizar en el momento de identificar esto es entender por qué el usuario está usando Dropbox. Y puede ser, no, mira, es que lo que pasa es que hay una política del correo que no me deja usar attachments, digamos, grandes. Entonces, por eso mi solución fue ir a Dropbox. Entonces, yo le puedo decir, bueno, mira, nosotros tenemos OneDrive y en OneDrive tenemos una manera más segura de poder compartir esta misma información con personas afuera. Entonces, todo este tipo de, digamos, de telemetría de información que tengo disponible me ayuda a poder digamos, asegurarnos de que los usuarios estén utilizando las aplicaciones o los servicios correctos. Y también esta herramienta me dice, por ejemplo, si hay algún riesgo de utilizar alguna aplicación. Ven este score que aparece acá. Este score lo que hace es evaluar elementos de seguridad con los que cumple o no la aplicación con la que nos estamos conectando, ¿verdad? Y bueno, a nivel de infraestructura y seguridad, también tengo la posibilidad, en este caso, por ejemplo, si ya tengo alguna interacción con Virtual Networks que están implementadas en Azure, por ejemplo, tener la posibilidad de poderlo integrar con reglas que me van a permitir o bloquear cierto tráfico para poder hacer el filtrado o para poder hacer la segmentación, ¿verdad? Y finalmente, pues Sentinel, que es nuestro CIEM, en donde básicamente vamos a poder hacer ya la parte del threat, digamos, análisis y el threat protection, ¿verdad? Aquí yo puedo ver toda la telemetría de los logs de eventos que está viniendo de el correo electrónico, de los logins, de appliances que yo tenga, por ejemplo, premisas, como pudiera ser, digamos, un firewall, pudiera ser algún tipo de gateway, etcétera. Entonces, toda esa información yo la unifico acá y esta herramienta me ayuda a poder identificar incidentes, ¿verdad? Y sobre todo poder responder ante esos incidentes, ¿verdad? Entonces vean aquí están los tipos de incidentes que están siendo identificados, ¿verdad? Y en el momento de hacer clic sobre uno de ellos me dice, pues primero, de dónde viene, ¿verdad? ¿Cuál es el usuario? ¿Cuáles son las IPs? ¿Cuál es el tipo de táctica que está siendo utilizado? Y dependiendo de la acción, yo puedo ir, digamos, a investigar, ¿verdad? El incidente para poder tomar alguna acción para poderlo corregir. También a nivel de los conectores,
Sentinel tiene una infinidad de conectores y Sentinel funciona también con otras nubes, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso aquí ven Amazon Web Services. Entonces, eso quiere decir que a través de esta misma herramienta yo puedo monitorear Google Cloud, puedo monitorear Amazon Web Services, puedo monitorear data centers en premisas, puedo monitorear lo que tengo en Azure y puedo interactuar con una infinidad a través, digamos, de elementos a través de esos conectores, ¿verdad? Entonces, tengo una solución que me permite poder hacer ese análisis y también no solo eso, sino que a través de estos playbooks, ¿verdad? Yo tengo una serie de elementos que me pueden ayudar a automatizar respuestas. Y más o menos así se miraría la experiencia del usuario, en donde, por ejemplo, aquí esta persona se está conectando, ¿verdad? Ingresa su contraseña. Y en este caso ven que esta persona tiene implementado lo que es el MFA. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que el que se está autenticando ya tiene la contraseña, si él no aprueba estas solicitudes de su Authenticator, ¿verdad? El otro factor de autenticación, él no va a poder conectarse, digamos, al sitio o a la aplicación. Y pueden suceder cosas como estas, ¿verdad? Si es la primera vez que él pueda, digamos, hacer un cambio de contraseña, todo este tipo de cosas las vamos a poder establecer. Vean que también ustedes pueden personalizar, que aquí salga el logo de su empresa, o sea, todo eso es personalizable para que ustedes lo definen. Y bueno, una vez habiendo cumplido con esto, ya el usuario va a poder tener acceso a los recursos. Veamos qué pasa en los dispositivos móviles, que era una de las preguntas que nos habían dado. Aquí vamos a ver, por ejemplo, un dispositivo que está siendo administrado, ¿verdad? Aquí tengo el cliente de correo electrónico. Entonces, vean qué pasa. Yo entro al correo electrónico, ¿verdad? Y dentro del correo electrónico hay un documento como este que está acá, ¿sí? Este documento viene como un attachment. Entonces, este documento pudiera ser que tenga algún tipo de información confidencial, ¿verdad? O que haya una política que diga, cualquier documento que venga de la empresa, yo no le voy a permitir extraer la información para que le deposite en otro lado. Entonces, ¿qué va a pasar? Si esa política existe, vean que la persona aquí marca el contenido, le da copy, se va a otra aplicación como Notes, que está corriendo, digamos, desde el dispositivo, y a la hora de intentar hacerle paste, vean lo que pasa. La herramienta evita que esa información pueda ser copiada desde el correo hacia otra aplicación, otro lugar que no está siendo autorizado. Ahí es donde entra la parte de el manejo a nivel de aplicación, ¿verdad? No solo de dispositivos, sino también a nivel de aplicación, de asegurarnos de que no haya fuga de información. También acá, en este caso, pues vean que si hago uso del correo electrónico, que es el que está aprobado, ahí sí me va a dejar pegar la información. ¿Por qué? Porque ese es un ambiente controlado en donde esta política sí me va a permitir poder pegar esos datos, ¿verdad? Las cosas importantes es el tema de, por ejemplo, acá, yo tengo este documento que es un PDF, pero por otro lado, tengo este otro archivo que es un archivo de Word. Vean que este ya está marcado como confidencial, ¿verdad? Y esto funciona a través de, por ejemplo, como les decía, ¿verdad? Si en algún caso hay información como confidencial, como, digamos, estos valores, ¿verdad? En este caso son préstamos, algún tipo de información personal identificable. Entonces yo puedo hacer de que la plataforma, en vez de que tenga que venir a esta área y tenga que clasificar manualmente este documento, la plataforma lo digamos, clasifique y le ponga este sello de agua para saber que esta información es confidencial y que le aplique ciertos elementos que restrinjan a que, por ejemplo, este archivo no salga fuera de la organización a través de un correo. Entonces, bueno, yo sé que un montón, fue medio rápido, pero esto era un poquito lo que les tenía preparados. Más bien gracias ahí por el tiempo brindado y bueno, no sé si todavía tengamos tiempo, pero queda abierto a sus preguntas. Por el momento parece que no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos a las personas que las 10 primeras personas que llenaron la encuesta de satisfacción se van a llevar la tarjeta de Oh My Car, y esas personas fueron Emanuel Oliva, Mario Alberto Ramírez, Jorge Waldemar Mejía,
Steven Alejandro López, Jesús Antonio Boteo Contreras, Brandon Zamora, Gerardo Gutiérrez, Leandro Josué Estuardo Hernández, Rodrigo Ortiz y Alexander Guzmán. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Esperamos poderlos tener en una próxima edición de nuestros eventos de ciberseguridad y que tengan un muy buen día. Hasta pronto. Gracias a todos. Hasta luego. Igual recuerden que vamos a enviarles a sus correos la grabación de este evento. Muchas gracias. Feliz día.